el llamado y la vocación cristiana. No, me estoy equivocando. Lección 17. Vaya conmigo a la lección 17. Enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. Amén. No se me hacía muy conocido el título. Primera de Timoteo 3, 1 al 13. En el versículo clave, mi hermano, de esta enseñanza se ancla en el libro de Primera de Timoteo 3, 1. En el nombre de Cristo Jesús. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En estas metas de la enseñanza, mi hermano, lo que nos va a tratar de enseñar esta lección, número uno, es que nosotros consideremos diversos roles, o sea, diversas tareas ministeriales en la casa de Dios, o sea, en la iglesia. Como hemos visto las semanas pasadas, Dios constituyó, ¿verdad?, diferentes tareas a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos recarguemos los unos a los otros, para que nos ayudemos y para que todos trabajemos con igualdad, ¿verdad? Uno no siendo más que otros, todos trabajamos para un mismo Señor, que es Cristo Jesús, y todos nos gozamos y nos apoyamos los unos a los otros. Amén. Y también nos enseña sobre las cualidades de aquellos que los cumplen. Vamos a ver también algo tan importante sobre las cualidades del discipulado, más que el discipulado del obispo y del diácono. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los alumnos apreciarán la naturaleza restaurativa de un proceso disciplinario para los ministros. Los alumnos apoyarán a sus ministros con sus oraciones, finanzas y tiempo. Fíjese que también eso Dios nos pide a nosotros que hagamos por ellos. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, con la misión de continuar la labor en medio de corrientes de enseñanzas falsas, que también eso lo hemos visto en lecciones pasadas. La clave de esa misión era el nombramiento y la formación de líderes que ayudaran a la iglesia a permanecer fieles. ¿Por qué? Porque sabía Dios, ¿verdad? Nos estaba preparando que en los posteriores tiempos, aún en el Antiguo Testamento, cuando estaban los discípulos, ¿verdad?, ya había falsos maestros. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo es el que ha tratado siempre de torcer lo que Dios vino a mostrarnos, ¿verdad? Los cargos ministeriales todavía no estaban claramente definidos, o sea, no había un nombramiento, como ahorita mirábamos, las cualidades de aquellos que las cumplen, ¿verdad? Esos ministerios todavía no tenían un nombramiento, pero ahorita sí ya nos lo va a enseñar Pablo. En 1 de Timoteo, ahí lo vamos a mirar en 3 de 1 adelante. Dice, los cargos ministeriales todavía no estaban claramente definidos con roles y responsabilidades, así que no debemos pensar exclusivamente en los pastores, en el mismo sentido que hoy. Pero veremos que las características y los requisitos que Pablo describió siguen siendo fundamentales y necesarios para todos aquellos que cuidan de la iglesia de Dios, incluidos los pastores y otros que están en el ministerio junto a ellos. Vamos a ir al libro de Hechos 20 antes de iniciar nuestra lección. ...28. Libro de Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, o sea, a la iglesia, ¿verdad? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese, aún a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué significa? Que en todo tiempo, mi hermano, nos habla el Señor de interceder los unos por los otros. ¿Para qué? Para que la verdad permanezca en nosotros y no nos vayamos a desviar, o más bien no caigamos en las trampas del enemigo,
que quiere engañarnos por medio de estos falsos profetas o esos falsos maestros. Ahora sí vaya conmigo a 1 de Timoteo 3:1. Requisitos para los pastores. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no haya algo intachable en él, que tenga una conducta correcta, ¿verdad? Eso significa irreprensible, que muestra una conducta intachable en todos sus asuntos, o sea, en toda su manera de vivir. Él tiene que ser una persona recta, pura, y que no haya algo que él descuide que lo puedan acusar, por ejemplo, en su trabajo, en su casa, que sí, una persona recta en toda su manera de vivir. Marido de una sola mujer. ¿Por qué nos pide el Señor que sea marido de una sola mujer? Porque al ser esto, significa que esta persona es fiel. Así como Dios es fiel para su iglesia, así también Dios desea que esta persona que va a pastorear, que va a estar al cuidado de sus hijos, ¿verdad?, de su iglesia, esa persona también muestre fidelidad a su esposa. Porque al mostrar fidelidad a su esposa, que es su amada, también va a mostrar fidelidad al pueblo de Dios. Que sea un esposo ejemplar. Nos pide también que esta persona sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Qué es hospedador? Que sirva, cuide y acoja al extranjero también. O sea, que tenga ese amor por servir, ese amor por cuidar y ese amor por darle alojamiento también al extranjero. Decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué es apto para enseñar? Que esté calificado para poder enseñar las escrituras. No podemos poner una persona que va iniciando en el evangelio porque, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Pero Dios nos pide estos requisitos para que esta persona tenga esas cualidades para que se califique, ¿verdad? Sabemos que el llamamiento primeramente lo da el Señor. Pero así como el llamamiento lo da el Señor, también Él tiene que mostrar frutos o cualidades que verdaderamente cumplan con el llamamiento de ser pastor, ¿verdad?, de ser obispo. No dado al vino, no pendenciero, o sea, no una persona que le guste discutir y especialmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se discute. No codicioso, o sea, que no de ganancias, como aquí lo dice, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa. ¿Qué otra cosa tan importante también, mi hermano, nos pide el Señor? Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. ¿Por qué nos pide el Señor que gobierne bien su casa? Porque el triunfo o el fracaso en el manejo de su casa indica la capacidad y la incapacidad que esta persona va a tener para saber tener un buen administramiento en la iglesia, para poder administrar bien la iglesia. Si no sabe tener una buena administración en su hogar, ¿cómo lo va a hacer para la iglesia? ¿Verdad? Entonces nos pide también eso el Señor. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? El 6, no un neófito. Ahí estábamos hablando lo que le decía ahorita, que ahorita lo hablábamos. ¿Qué es un neófito? Significa una persona que es recién nacida en la vida espiritual. O sea, recién bautizado o recién convertido. ¿Por qué? Porque nos dice el Señor que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque es más fácil que una persona recién nacida caiga, mi hermano, en creerse él mismo, ¿verdad? De decir, pues yo estoy haciendo solo el trabajo. Y luego después caiga, como dice aquí, en la condenación del diablo, ¿verdad? Por eso Dios nos pide que sea una persona madura en el evangelio, para que pueda ser calificado para la obra del Señor. Porque es algo tan importante, mi hermano, el cuidado de la iglesia. El pastor tiene que tener un discernimiento de seguir a hacer lo bueno y de apartarse de hacer lo malo. Tiene que tener un discernimiento sobre los falsos maestros.
Tiene que tener un buen discernimiento sobre los falsos profetas, ¿verdad? Por eso Dios nos pide estos requisitos. Son cualidades que esta persona debe de tener. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Por qué descrédito? Porque después lo que él está hablando aquí enfrente, si él no lo vive, pues no va a tener valor, como dice mi hermana. Va a caer en ser un mentiroso, ¿verdad? Ahora vamos a ver sobre... Ahorita lo vamos a poner. Los pastores y otros líderes de la iglesia deben de ser el tipo de personas que son respetadas en su hogar y en su comunidad y en la iglesia. Su humildad, madurez y sabiduría en las cosas de Dios forjadas a través del tiempo en el Señor les traerá honra a ellos, a la iglesia y a Dios. La fidelidad en áreas más pequeñas permite que el mayordomo se le dé una mayor responsabilidad, como es el caso de la parábola de los talentos que Jesús narró en Mateo 25, 13 al 30. Ese luego usted lo puede mirar en su casa. Mateo 25, del 13 al 30. Ahora vamos a ver advertencias para los líderes pastorales. Primera de Timoteo 5, del 17 al 20. Primera de Timoteo 5, del 17 al 20. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. El liderazgo de la iglesia era plural en desarrollo y algo fluido en estos primeros años. Algunos de estos ancianos trabajan en predicar y enseñar, y esto lo vemos en 1 Timoteo 5, 17. Actividades que hoy asociamos con el ministerio pastoral. ¿Por qué nos pide el Señor que les tengamos en gran respeto, mi hermano? Porque estas personas son las que Dios eligió, ¿verdad?, con este llamamiento para que cuide de nosotros. Entonces Dios nos pide que les tengamos como dignos de doble honor, y también que nosotros los ayudemos, como dice aquí en el versículo 18, dice, digno es el obrero de su salario. Pablo nos enseñaba que él con su ejemplo no era carga para la iglesia, y gloria a Dios porque también nuestro pastor sigue los pasos, ¿verdad? Porque Dios ha suplido. Va a llegar después un momento en que él va a tener que dedicarse al 100%, pero por lo pronto él sigue, por ejemplo, lo que Pablo hacía, ¿verdad? Pablo trabajaba y no era carga para los demás, al contrario, ¿verdad? Ayudaba y alentaba a los demás que se ayudaran unos a otros para que el ministerio siguiera avanzando, siguiera creciendo. Vamos a mirar ahora Tito 1, allá adelantito de segunda de Timoteo. Del 5 al 9. Pablo describió las cualidades de los ancianos tanto a Timoteo, trabajando en una comunidad cristiana establecida en Éfeso, como a Tito, trabajando entre los nuevos conversos en la isla de Creta. La lista que le dio a Tito era similar a la de Timoteo, con algunas diferencias, entre ellas que los nuevos conversos no estaban excluidos del servicio. Vamos a leerlo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Vamos a leer Josué 1:7. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés, verdad, murió? Él tenía que tener un suplente. Y estas son las palabras que nuestro Señor, nuestro Dios Padre, le dijo a Josué. Solamente esfuérzate, es Josué 1:7. Solamente le pide el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. ¿Qué nos pide el Señor? En la palabra de Dios están todas las instrucciones de la manera en que nuestras vidas se deben de dirigir. Y más cuando esta persona anhela el obispado. La vida irreprensible en Tito 1:6 y Timoteo 3:2, la descripción general se completa con los siguientes requisitos. El primero sigue siendo la fidelidad conyugal, pero la referencia a los hijos aparece después de aquí. Ellos, los hijos, deben ser creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, como lo dice Tito 1:6. Como en Timoteo, se requiere que uno dirija bien su propia casa para ser administrador de Dios, o sea, un buen administrador de la casa de Dios. Vamos a regresarnos a 1 Timoteo 3:8. Voy a comentar nada más 1 Timoteo 3:8, si quiere búsquelo mientras. Lo que pasaba en Creta, mi hermano, es que los cretenses no tenían muy buena reputación en su moralidad. La lista de requisitos es similar a la que se encuentra, como ahorita lo miramos, en 1 Timoteo 3:7, con solo unas pocas diferencias. Primera de Tito 3, del 1 al 7. Vamos allá un poquito. Tito 3, del 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es el poder del Espíritu Santo? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos recuerda, mi hermano, que todas las cosas que nos han sido dadas ha sido gracias a Él, porque en otra vida pasada éramos todo esto que nombrábamos ahorita, pero gracias a Dios que ya no. Ahora vamos a ver la otra parte del llamamiento, que es a los diáconos. Primera de Timoteo 3, 8 al 10. Requisitos del diácono. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué es un diácono, mi hermano? Un diácono es un hombre llamado por Dios a través de la iglesia, o sea, a través de su vocación, y después de un periodo de discernimiento, o sea, ¿qué es lo que va a ver el pastor en nosotros? Si nosotros queremos, ¿verdad?, anhelamos ser diáconos, significa una persona que ayuda en la iglesia. Tenemos que tener primeramente el llamado, ¿verdad?, primeramente de Dios, porque el llamado es por Dios. Y también nuestro pastor nos debe de mirar. El discernimiento significa el hacer lo bueno y apartarnos de lo malo. Cuando nuestro pastor mira que nos estamos
nosotros mismos estamos poniendo de nuestra parte en santificarnos primeramente por su palabra, ¿verdad? Pero la ponemos nosotros en práctica. Él mira los frutos en nosotros. Entonces Él va a estar mirando porque la iglesia necesita ayuda. Como lo mirábamos la semana pasada, nos decía nuestro Señor que mucha es la mies, pero pocos los obreros. Entonces dice, rogar a la iglesia que vengan obreros, ¿verdad? Para que trabajen en la mies. Entonces, al ver Él este discernimiento y formación y preparación, dice, es ordenado por su obispo, o sea, por nuestro pastor. Él va a mirar en nosotros si estamos calificados para servir a la casa de Dios. Vamos a mirar un ejemplo y esto lo vamos a ver en Hechos 20. En lo que usted lo busca, le voy a leer esto que nos da nuestra Biblia de estudio. En el Nuevo Testamento no define exactamente la naturaleza y los deberes precisos del oficio del diácono, pero el significado de la palabra sugiere la función de servir en calidad de ayudante. ¿Qué va a ser ayudante? Le va a ayudar a nuestro pastor. El oficio probablemente surgió cuando se escogieron los 7 asistentes de los apóstoles, y esto lo vamos a ver en Hechos 6. Si usted se acuerda, mi hermano, en este tiempo, pues ya la iglesia se estaba multiplicando, ¿verdad? Y ya estaba creciendo la iglesia y necesitaban ayuda. En aquellos días, como en el 6.1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su trabajo, ¿verdad? Y no está bien que descuides tu llamado para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, ahí nació el diaconado, mi hermano, los diáconos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ve? Cada quien tiene su trabajo en la casa de Dios. Por eso es importante este tipo de llamados, mi hermano, para que nos apoyemos los unos a los otros. Entonces dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a las cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cuando nosotros empezamos, mi hermano, a poner nuestra disposición para el servicio de Dios, nuestro Dios se va a encargar de traer a los que deben de ser salvos. Él agregaba día con día en aquel tiempo los que debían de ser salvos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Prepárate y ten la disponibilidad para servir al Señor. Sé ejemplo de los demás también. Con sabiduría, como nos dice el Señor, los requisitos que nos muestra nuestro Padre. Vamos a regresar a 1 de Timoteo 3 a 9. ¿Qué nos sigue diciendo el Señor sobre los requisitos del diácono? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos, fíjese lo que nos dice el Señor, a prueba primero. O sea, no podemos nomás nombrarlo y que empiece a trabajar el Señor. Dice el Señor, hay que probarlo primero. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles miramos que tengan una conducta intachable, ¿verdad? Las mujeres, ¿qué nos dice el Señor? También las mujeres podemos trabajar en esta área. Sean honestas, no calumniadoras. ¿Qué significa calumniadora, mi hermano? Que esta persona, esta mujer, empieza a tener acusaciones unos a los otros, sean falsas o sean verdaderas. Eso lo mirábamos en nuestra vida anterior, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres no les gustaba estar levantando falso testimonio contra los demás para hacer peleas? Entonces Dios nos dice que las mujeres que verdaderamente deseamos un diaconado, o sea, servir al Señor, tenemos que tener estas cualidades. Que seamos, sino sobrias, dice, y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Otra vez nos habla el Señor la importancia de la fidelidad.
y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra griega diáconos, de la cual derivamos nuestra palabra diácono, describe a alguien que hace algo a instancias de un superior, o sea, un asistente de alguien, y que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse al servicio y al ministerio. Se traduce como servidor en el libro de Marcos 10:43. Vamos al libro de Marcos. Perdón. Una cualidad tan hermosa que el Señor siempre nos mostró fue la humildad. Dice el 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande, o sea, el que quiera servir, ¿verdad? Dice, entre vosotros será vuestro servidor. Esa es la principal cualidad, mi hermano, también que un diácono debe tener. Debe tener un corazón dispuesto a servir. Yo le decía el otro día a mi esposo, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. En el mundo decimos ese dicho, pero cómo también se asemeja en la vida del Señor. Si nuestra vida no está dispuesta a servir, porque acuérdese que primeramente nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo, y eso es lo que debemos de honrar en el Señor. Él nunca se cansa de servirnos a nosotros. Entonces esa fidelidad que el Señor nos muestra a nosotros, ahora a nosotros es recíproca. El amor que Dios nos enseña a nosotros es recíproca. ¿Cómo vamos a mostrar amor a Dios si no hay un corazón que sabe servir? El saber servir es mostrar primeramente humildad y no creernos alguien en el ministerio del Señor. Como ahorita lo hablábamos, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y todos estamos caminando para una meta, estar un día en la presencia de Dios. Entonces que eso el Señor siempre ponga en su corazón, tener un corazón sepa servir, con calidad, mi hermano, porque muchas veces queremos servir, pero no lo damos al 100, o queremos servir, pero después estamos murmurando que aquella persona no hace aquello y yo estoy haciendo lo otro. No se fija, dice que lo que haga su mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, no solamente en dar, sino también, bueno, pues es que servir es dar, ¿verdad? Fíjese cómo todo se va enlazando. Ya no le voy a seguir porque luego hablo mucho. Primera de Timoteo, bueno, ahí ya miramos el 13. Miramos también el 11, ¿verdad? Lo leímos. Y miramos hasta el 13. Pablo no se estaba refiriendo a sus esposas del diácono varones, sino a mujeres que, como contrapartes en los deberes del ministerio, tienen ciertos estándares que deben cumplir. Si es así, las mujeres diáconos debían ser respetadas. La redacción no columniadoras, o sea, sobrias, es paralela a sin doblez. No damos a mucho vino en el versículo 8. Eso estamos hablando en las mujeres, ¿verdad? Aunque la palabra sobrias en el versículo 11 puede describir un control más generalizado como sugiere en el Nuevo Testamento. Finalmente, las mujeres en el ministerio debían ser fieles en todo. Otra vez nos habla el Señor sobre la fidelidad. Referencia que quizás incita a Pablo a retomar sus requisitos para los diáconos varones, específicamente ser fieles en una sola esposa. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué es apacentar, mi hermano? Es alimentar, cuidar, velar por ella. Cuidando de ella no por fuerza, sino por voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo el Señor nos anima, mi hermano, a seguir trabajando fielmente para el Señor? Vamos a mirar
Hebreos, yo ahorita le voy a decir en dónde. Hebreos 6. Perdóneme, Hebreos 4 del 14. Y vamos a cerrar con esto, mi hermano. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismos como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para mí. Tenemos un sumo sacerdote, mi hermano, supremo, que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es, y no hay otro, que nos vino a mostrar el verdadero amor en servirnos a nosotros. De esa manera nosotros también sirvamos a nuestro prójimo. Sigamos alentando los unos a los otros, hermanos. Sigamos preparándonos. Que Dios nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para poder crecer en las sagradas escrituras, para que cuando se llegue a presentar falsos maestros, falsos apóstoles, no caigamos, mi hermano, como muchos han caído, para que nuestro trabajo en el Señor se trabaje y tengamos un servicio en calidad, como ahorita lo estábamos hablando. Trabajemos duramente y trabajemos fielmente, porque fiel es el Señor. Y Dios nos da todo lo que necesita su pueblo, nos lo va a dar, nos lo va a capacitar. Pero también Él necesita que el pueblo de Dios esté dispuesto a servir al 100%. Dios me los bendiga, mi hermano.